tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 22 de marzo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, Diana, buenas tardes para ti, buenas tardes también para todos los que a esta hora están con nosotros. Comenzamos nuestra emisión y lo hacemos con los titulares. Denuncia Díaz-Canel show de mentiras y manipulación de la OEA contra Cuba. Comienza candidato vacunal Abdala, fase 3 de ensayos clínicos en el oriente cubano. Expone Cuba programa hidráulico nacional en saludo al Día Mundial del Agua. Lamenta Rusia negativa del presidente Joe Biden de sostener diálogo directo con Vladimir Putin. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció hoy en Twitter el show de mentira y manipulación contra Cuba por parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La misma OEA que cayó sobre los crímenes de los golpistas en Bolivia en 2019 y que es ciega y sorda a cuanto crimen comete la derecha en América Latina. Así señaló el mandatario cubano ante los intentos de enrarecer y paralizar cualquier acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Díaz-Canel además hizo referencia a un artículo publicado por el periódico Granma, el cual señala que el reciente evento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA fueron convocados connotados vividores del negocio de la contrarrevolución en un espectáculo deprimente de la mentira y la manipulación que se repite. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, en conferencia de prensa informó que Cuba reporta 718 nuevos casos con la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 3 personas y fueron otorgadas 779 altas clínicas. Estas cifras muestran que la curva de contagios es favorable con respecto a días anteriores. Con la noticia del inicio de la aplicación de las vacunas cubanas en la fase 3, Soberana 02 en La Habana y Abdala en los municipios cabeceras de Guantánamo, Santiago y Granma, comenzó la conferencia habitual del MINSAC para informar al pueblo del comportamiento de la pandemia SARS-CoV-2 en el territorio nacional. Se mantiene como indicador a tener en cuenta el mayor número de casos autóctonos y la dispersión de la pandemia en la nación. Con 21.483 pacientes ingresados, una cifra que si bien es inferior a la que teníamos ayer en 64 pacientes, de todas formas es bien elevada. 3.588 sospechosos, en vigilancia 14.511 y confirmados activos 3.384. El doctor Durán insistió en la necesidad de mantener el cuidado y la disciplina, pues los de edad pediátrica y mayores de 60 años, los grupos vulnerables, continúan presentando cifras altas. De todos los diagnosticados en Cuba, pues han estado asintomáticos en el momento que se han diagnosticado. Por grupos de edades, todavía elevado el número de casos menores de 20 años, 103, elevado el número de casos en edades pediátricas, 18 y menos años de edad, 94, es el 13,09% de todos los diagnosticados ayer, un lactante de Santiago de Cuba y en el día solo Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud no reportaron casos pediátricos. Hoy el municipio especial Isla de la Juventud no informó de nuevos casos de la COVID-19, no obstante haber analizado más de 400 muestras. Durán señaló también cómo se incrementa el número de recuperados, indicador positivo, pero que exige de la mayor responsabilidad de nuestros conciudadanos de mantener las medidas higiénico-sanitarias. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Estos resultados.
La tercera fase de los ensayos clínicos del candidato vacunal Abdala inició hoy en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Efectivamente, Diana, este ensayo presenta un esquema de vacunación en 3 dosis a los 0, 14 y 28 días en 2 grupos. Los participantes del estudio estarán distribuidos en 20 sitios clínicos y 44 localidades de inmunización y podrán ser de ambos sexos entre 19 y 80 años de edad. Y en la provincia de Guantánamo se favorecerá a 12.000 voluntarios en esta primera etapa. En los sitios clínicos creados para ello se cuentan con todas las condiciones técnicas y humanas para desarrollar con eficacia este proceso. Xiomara acude temprano al Policlínico Emilio Daudinot de Guantánamo. Temprano me levanté, yo quería ser la primera para estar aquí, porque por lo que significa para Guantánamo, para Cuba, la apuesta de la vacuna Abdala. Significa mucho. Por los detractores que hablan de no ponerse la vacuna pensando que la vacuna puede hacerle daño, y yo estoy convencida de que la vacuna de Cuba va a ser la que va a mejorar al mundo. Inicia así el proceso de vacunación de Abdala en su tercera fase de ensayos clínicos. Son 12.000 voluntarios de 45 estaciones de vacunación que portarán el inmunógeno producido por el Centro de Ingeniería y Biotecnología de Cuba. De ellos, 6.600 comprenden entre 19 y 50 años de edad y 5.400 en el rango de 50 a 80 años. El proceso durará 10 días en esta etapa e inicia con el diagnóstico de salud de los sujetos y estudios de laboratorios y concluye con la vacunación, esa que ofrece mayor seguridad y confianza a los cubanos. Para mí significa una gran satisfacción y orgullo de participar en este ensayo clínico. Me siento privilegiado con ser uno de los primeros en participar en esta tarea que es de todos los revolucionarios. Estar en este proceso significa vivir, sobrevivir y seguir viviendo y aprovechar las oportunidades que nos da la revolución, que ha llegado para salvarnos, para ayudarnos a vivir. Más de 1.200 personas inician el proceso de vacunación en los 5 sitios clínicos destinados en Guantánamo. La historia de la ciencia y la biotecnología se extiende a esta región del oriente cubano. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Trabajadores de la salud y de las instituciones científicas de Biocuba Pharma, junto a otros grupos de mayor exposición al virus SARS-CoV-2 en la capital, recibieron hoy la primera dosis de Soberana 02 como parte del ensayo de intervención para 150.000 voluntarios en La Habana. Con música del dúo Buena Fe y del trovador Eduardo Sosa, inició en el Instituto Finlay de Vacunas el ensayo que pretende inmunizar a los grupos de mayor riesgo por la labor que realizan en el enfrentamiento a la COVID-19. El Twitter del grupo empresarial Biocuba Pharma hace solo unos minutos refleja también el comienzo del estudio en el Centro de Inmunología Molecular y añade que el objetivo es evaluar los efectos directos e indirectos de la vacunación en cortes poblacionales de riesgo de infección, enfermedad y dispersión de la epidemia. A la par transcurre la fase 3 de ensayos clínicos en 8 municipios de la capital para determinar la eficacia de este candidato vacunal. La palabra que los resume todo es un orgullo muy grande, y creo que es lo más justo que podía pasar, que este colectivo reciba la vacunación, y también pensando que al final el pueblo entero lo va a recibir, ¿no? Y que Cuba una vez más sale bien ante un problema tan grande como este. Más adelante en este noticiero conoceremos de la inversión en el sistema de riego de la empresa agropecuaria de Laguna Blanca en Santiago de Cuba. Y como anunciábamos en titulares, Cuba expuso en el Día Mundial del Agua su programa hidráulico nacional y los objetivos hídricos de desarrollo sostenible hasta el año 2030. Asistieron a la celebración la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman, el héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, y el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, junto a otros dirigentes.
El valor del agua es la frase central de la fecha. Este día, el mundo enfatiza en cuánto representan las reservas hídricas de la Tierra. Expertos advierten de una crisis sin precedentes del valioso recurso a escala global, a consecuencia, en primer orden, del cambio climático. De los 7.000 millones de habitantes del planeta, 1.400 habitantes no tienen acceso al agua potable, el 20%. 3.500 millones no cuentan con servicios de saneamiento, el 50%. Para el 2025 se pronostica que 18 países enfrenten déficit crónico de agua dulce, lo que abarcará el 35% de la población que se estima que exista para ese año. Este es un recurso, como expresa la convocatoria de la ONU, del que dependen todas las actividades económicas y sociales, principalmente la salud y la propia existencia del ser humano. El gobierno cubano, el Estado del gobierno cubano tiene una voluntad política y con un entendimiento claro de la importancia que tiene el agua, y por eso apoya, garantiza en lo posible todo lo necesario para que sigan ejecutándose grandes inversiones. Conmemoración que deviene compromiso. Estamos trabajando intensamente enfrentando esta pandemia, y uno de los elementos importantes es precisamente el agua. Ante el lavado de las manos, la higiene personal, la higiene colectiva de nuestras instituciones, y eso es salud. Ahora nos corresponde seguir trabajando para que esa agua, que tiene mucho valor para el ser humano, la cuidemos y sigamos construyendo más obras, manteniendo las que tenemos, para poder desarrollar y cumplir con el Plan Nacional Económico y Social hasta el 2030 y seguir más adelante. Cuba por un manejo eficiente y uso racional de un recurso que es vida. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Rusia lamentó este lunes la negativa del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, de sostener un diálogo directo con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresa: se ha perdido otra oportunidad para romper el estancamiento en las relaciones ruso-estadounidenses por culpa de Washington. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, aseguró este lunes que la agenda del mandatario ruso no incluye el diálogo con Biden, y detalló que la parte estadounidense no mostró disposición al respecto. Aquí en el Caribe, los jueces de Haití cumplen hoy su quinta semana consecutiva de huelga. Reclaman al gobierno que retire las recientes órdenes ejecutivas y haga efectiva la independencia judicial. Los magistrados comenzaron su paro a mediados de febrero tras los decretos emitidos por el presidente Jovenel Moïse para retirar a 3 jueces supremos y sustituirlos sin que medien los protocolos pertinentes. Para Moïse, cuyo mandato constitucional, conocemos, es cuestionado por franjas opositoras y de la sociedad civil, las acciones de los jueces incumplen su juramento de estar al margen de la política, lo que justifica su despido. La huelga, que se extiende por más de un mes, paraliza el sistema judicial haitiano, ya afectado por la crisis sociopolítica y sanitaria, además de los repetidos paros en ese sector. En Argentina, el presidente Alberto Fernández asumirá hoy la presidencia del Consejo del Partido Justicialista, un movimiento político que fundó el exdignatario Juan Domingo Perón en 1946. Fernández reemplazará el mandato de José Luis Giorgia, cumpliendo una tradición que establece que cuando ese bloque está en el gobierno, como es el caso, el presidente de la nación es su líder partidario. Fernández era el principal candidato para ejercer este rol tras la lista denominada Unidad y Federalismo, que representa los distintos espacios dentro del movimiento justicialista. En la actualidad,
14 provincias se encuentran gobernadas por peronistas y se identifican 36 senadores nacionales, así como 91 de los diputados nacionales. El activista antinuclear y víctima del ensayo nuclear estadounidense en 1954 sobre el atolón de Bikini, Matachichi Oichi, murió a la edad de 87 años, así se informó hoy en la capital japonesa. Oichi fue miembro de la tripulación del atunero Daigo Fukuru Maru, quien estuvo expuesto a la lluvia radioactiva de una prueba de bomba de hidrógeno realizada por Estados Unidos el 1 de marzo de 1954. El entonces pescador japonés estuvo hospitalizado durante 1 año y 2 meses, sufriendo pérdida de cabello y leucopenia. En 1983, Oichi se involucró activamente en el movimiento antinuclear y viajó a las Islas Marshall y a Estados Unidos para compartir su historia. Siempre sostuvo que las personas deben conocer de las terribles consecuencias de las pruebas nucleares. En Europa decrece la confianza en el producto anti-COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, según un estudio divulgado hoy y realizado por la firma británica YouGov. Más de la mitad de los encuestados de Francia, Alemania, España e Italia manifestaron temor de vacunarse con el inmunizante, mientras el 77% de los cuestionados en Reino Unido, sede de la compañía farmacéutica, mostró confianza en el mismo. La fórmula es investigada tras reacciones adversas mostradas en varios pacientes después de recibir la dosis, pero la Organización Mundial de la Salud recomendó mantenerla dentro del cuadro de vacunación anti-COVID-19. Varios países de la Unión Europea que renunciaron total o parcialmente a su uso retomaron su aplicación tras otra recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos. Y quiero terminar con un llamado que hace hoy Naciones Unidas en el Día del Agua. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua con el lema Valoremos el agua, una jornada que la ONU conmemora con el fin de crear conciencia de la importancia de cuidar este elemento, tanto para la vida de los seres humanos como de las especies del planeta, y recordar que cerca de 2.200 millones de personas en todo el mundo carecen de agua o cuentan con un agua de mala calidad, en un contexto en el que se ha convertido en un recurso clave para erradicar la expansión del COVID-19. Para la fecha, este año se escogió el tema Valorar el agua, y con tal objetivo se promueve la pregunta ¿qué significa el agua para mí? Responda la pregunta y así podrá valorar mejor este producto natural. Así termino, continúen ahora con otras informaciones. Los trabajadores de la empresa agropecuaria de Laguna Blanca reciben la recuperación de una parte del sistema de riego que garantiza las cosechas en esa entidad. Por su importancia en la producción agrícola y los planes de soberanía alimentaria de la provincia de Santiago de Cuba, a ese polo productivo se destinan financiamientos para el incremento de los volúmenes de viandas, granos y hortalizas. Tras una inversión al sistema de bombeo de la empresa agropecuaria de Laguna Blanca ascendente a más de 700.000 pesos, quedó restablecido el riego a los campos de esa entidad agrícola, la más productiva de la provincia de Santiago de Cuba y ubicada en el municipio Contramaestre. 3 de las 6 turbinas contempladas en el proyecto están en funcionamiento, tras lograrse la construcción de 2 obras de fábrica en el desarenador en el río Cauto. Desde allí se bombea agua a las más de 2.400 hectáreas de tierra sembradas en estos momentos de viandas, frutas, hortalizas y granos. Las extensas y fértiles tierras reciben el beneficio a través de 29 máquinas de pivote central eléctricas, sistemas de riego por gravedad, enrollador y aspersión. Aun cuando no se alcanza el 100% de irrigación, el restablecimiento del bombeo de agua en una primera etapa representa un aliciente para las plantaciones en medio del periodo seco. La empresa Laguna Blanca garantiza alimentos a más de 134.000 habitantes de la ciudad de Santiago de Cuba y aporta al autoabastecimiento local en 2 consejos populares del municipio Contramaestre. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Continuamos con otros temas. De los más de 70 organopónicos que tiene la capital del país, 5 superan las 6 hectáreas y por lo general se vinculan a grandes centros del llamado consumo social, ya sean hospitales, escuelas u otras instituciones. Mantener a plena capacidad de producción sus 5 megaorganopónicos es prioridad de la agricultura en La Habana. Hoy se trabaja en la recuperación o ampliación de sus áreas. Históricamente, el de la granja 1 de Mayo ha sido de los más estables. Estas 21,5 hectáreas hoy mantenemos una rotación y un escalonamiento de los cultivos que nos permite cosechar todos los días, toda la semana, y de cumplir con lo que tenemos previsto con los mercados de La Habana y con los consumos sociales que nos corresponden. Hemos usado la bromena, el estiércol animal, la tabaquina, la cal, bacilo, tricoderma, y con eso hemos enfrentado la campaña y para mí ha sido bastante satisfactoria porque con todas esas limitantes hemos salido adelante. El megaorganopónico del polo productivo El Roble no ha tenido la misma suerte. La contaminación de la fuente de abasto lo dejó sin agua. Hoy está completamente listo aplicando materia orgánica, es decir, haciendo un grupo de acciones a la espera de la construcción de una conductora de 7 kilómetros a partir de la presa La Palma, que va a dar solución al agua del organopónico y que va a atravesar un grupo de fincas estatales nuestras, que también se van a beneficiar con esta conductora con agua de riego para los cultivos, además de una batería de casa de cultivos rústica que está en proyecto. Los megaorganopónicos son una fortaleza de la agricultura urbana y en la capital abarcan el 70% de la superficie dedicada a esa forma intensiva y agroecológica de hacer producir la tierra. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mientras tanto, fortalecer la capacidad de los agricultores en la multiplicación de semillas con el fin de mejorar la calidad de las mismas son retos de los productores mayabequenses. Veamos la experiencia de Joel San Germán, productor de la cooperativa Fructuoso Rodríguez de Quibicán. Joel San Germán es uno de los agricultores con experiencia en la producción de semilla, asesorado por el Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova. Tuvimos entonces la oportunidad de asesorarnos con el instituto, apegarnos a él y empezar a producir una cantidad de semilla básica para el Instituto de la Liliana y sembrar entonces para consumo los del Inca. Y ahí empezamos entonces a cambiar de giro en la agricultura, de cultivo. Llega otro momento que empiezan a escasear los recursos y volvimos a hacer un redimensionamiento y empezamos ahora casi a trabajar una agricultura ecológica. Ya aquí hoy estamos trabajando con estiércol vacuno, con estiércol de gallinaza y con un poco de agromena. Como también escasean los productos sanitarios, estamos trabajando con tabaquina y con cal. Y empezamos a ampliar y entonces ya entramos a la producción de semillas de frijoles, de tomate, de berenjena, unas líneas de los pimientos, de los ajíes, el pimiento y el chay. La premisa de este agricultor quibicanero es producir mejores semillas para garantizar un aumento de la producción de alimentos de alta demanda nacional. La finca en este momento está sembrada. Si el clima nos ayuda, no vamos a aspirar a los 2.500 quintales de las 7 hectáreas que daba esta finca cuando era de tomate a la industria, pero vamos a tratar de hablar de aunque sea 40 o 50 quintales por besana. La berenjena, por ejemplo, que es la que tenemos al fondo, es un cultivo muy bondadoso y él expresa muy bien sus quintales. Yo le calculo que él ande, por ejemplo, alrededor de 300, 400 quintales y entonces por eso es que nos afinamos a ella, porque como que es un cultivo muy dócil, que lleva muy pocos recursos, fumigación casi ninguna y es muy noble, nos fuimos por esta. Pero entonces el pueblo una mano come berenjena. Tenemos por el lado allá los tomates de consumo y en el otro lado ustedes van a ver el tomate de industria con el boniato, la yuca y la col. Joel San Germán ya suma experiencia en la producción de semillas, eslabón fundamental para la obtención de alimentos, contribuyendo a la soberanía alimentaria con el asesoramiento de las ciencias para mejorar los rendimientos agrícolas. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Muy buenas tardes. Siguen las precipitaciones en la región oriental. Ayer fue otra jornada donde se registraron chubascos y lluvias desde Santi Espíritus hasta Guantánamo, y en la red de estaciones meteorológicas el mayor acumulado tuvo lugar en Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, con 36 milímetros de precipitación. Y es que el frente de frío número 14 de esta temporada invernal ha estado disipándose y con lento movimiento sobre la región central. Delante ha generado ciertas condiciones de inestabilidad con calor y humedad, lo que ha estado incentivando los chubascos y las lluvias en esa parte del territorio nacional. Sin embargo, en Occidente, pues la presencia de un aire más seco ha mantenido la temperatura fresca durante el día y ha limitado las precipitaciones, aunque las madrugadas siguen siendo algo frías, principalmente en localidades del interior. En esta madrugada se registró 9.8 grados Celsius en Bainoa, Mayabeque, y 10 grados en Indio Atoya, en este caso en la provincia de Matanzas. Hoy van a continuar similares las condiciones del tiempo. El frente estará moviéndose lentamente entre Camagüey y Las Tunas. Van a seguir todavía la nubosidad en las provincias orientales, con la posibilidad de algunos chubascos y lluvias que pueden ser más numerosas en zonas montañosas de Holguín y de Guantánamo. En el resto del territorio nacional será otra jornada de sol, algunas nubes y con escasas precipitaciones. En horas de la noche van a continuar todavía los nublados parciales hacia la región oriental, también la posibilidad de aisladas lluvias en Holguín y en Guantánamo, y será poca la nubosidad en el resto del territorio nacional. El día será nuevamente fresco en Occidente, valores de temperatura máxima 25, 28 grados Celsius, también 28 grados en Villa Clara, y en el resto del territorio estarán entre los 29 y 32 grados, llegando hasta 33 grados Celsius en la provincia de Granma. En horas de la noche, al disminuir la nubosidad, también lo harán las temperaturas, y en Occidente estarán en el entorno de los 17 y 20 grados Celsius, 21 grados en la Isla de la Juventud, y en Centro y Oriente tendrán valores entre los 22 y 25 grados Celsius. Los vientos se mantienen del noroeste al norte en Occidente y Centro hasta 25 kilómetros por hora. Serán variables débiles en la región oriental, pero durante la tarde soplarán del norte al nordeste en zonas de la costa norte, también hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el norte oriental, así como en el norte de Occidente, y la mar estará tranquila en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, una jornada donde continúan las lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Recuerde siempre cuidarse mucho y tenga muy buen día. Más noticias en el noticiero del mediodía. La Universidad de Moa, Dr. Antonio Núñez Jiménez, constituye centro rector en el país en las carreras de Geología, Minería y Metalurgia. Cuando cumple 45 años de fundada, sus procesos docentes se enfrentan a nuevos retos impuestos por la pandemia de la COVID-19. El curso 2021 en la Universidad Moense inició de manera asimétrica con la modalidad a distancia debido a la compleja situación sanitaria de la nación y de la que no escapa el territorio minero metalúrgico. Las carreras hicieron ajustes, lo que ha permitido que unas empezaran con la docencia y otras con la práctica laboral, vinculándose en este último caso a la industria, particularmente los que cursan el quinto año, quienes al egresar pondrán sus conocimientos en función de lograr mayores y mejores producciones de níquel más cobalto. El centro superior cuenta con estudiantes de todas las provincias del país, de ahí las diferentes variantes que se buscan para llegarle a todos y no se sientan en desventaja. Hemos preparado y hemos puesto en el soporte electrónico, a través de la plataforma Moodle, que es la que tenemos oficialmente en nuestro ministerio, todos los materiales docentes que necesitarían los estudiantes para tener un inicio y un desarrollo de este periodo de manera exitosa. Los estudiantes pueden acceder desde la zona Wi-Fi y desde el Nauto Hogar libre de costo. Se han creado grupos de WhatsApp administrados por el profesor principal del año académico, y ahí tienen participación todos los estudiantes del año y los profesores del colectivo de año. En el caso más extremo, entonces tendríamos que llevar en un dispositivo la información hasta el estudiante, y tampoco descartamos la posibilidad de que en aquellos casos muy específicos podamos llevar los libros de texto. Se exceptúan de este inicio del curso a distancia los que ingresan al primer año de la carrera. Tenemos pensado hacerlo de manera presencial. No obstante, se está dando tratamiento el primer año. Hemos creado en la universidad una aplicación informática basada en las aplicaciones Google que se están
desarrollando el proceso de matrícula de manera online. Y pensamos que al momento de ingresar de manera presencial a la universidad hayamos terminado completamente el proceso de matrícula. La Universidad de Moa, doctor Antonio Núñez Jiménez, tiene el compromiso de continuar formando profesionales competentes y comprometidos con el proceso revolucionario cubano, aún en medio de la pandemia de la COVID-19 y en el año en que cumple 45 años de fundada. Desde Moa Holguín, Kegnar Pereira y Helen Guaspe, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La misión educativa cubana en Venezuela realiza significativos aportes a la formación de las nuevas generaciones. A la historia de la coordinadora nacional de esa iniciativa nos acercan nuestros corresponsales en Caracas. Aunque nació en Santiago de Cuba, la profesora de biología Inalvis Catalina Mazar Fernández construyó su hogar en la Isla de la Juventud y allí se convirtió en directora municipal de educación. Ella llegó a la República Bolivariana de Venezuela hace más de 3 años, donde se desempeña como coordinadora nacional de la misión educativa cubana en este país de Sudamérica. Aunque tenía muchos trabajadores, más de 4.000 trabajadores, más de 14.000 estudiantes, con todos los niveles educativos, a diferencia aquí en Venezuela, que tenemos asesores en todos los estados, el reto fue grande, porque nosotros debemos de conocer cómo viven, cómo está la familia. Inalvis, junto a los cooperantes cubanos que lidera, ha dado continuidad a la gran misión Robinson para eliminar el analfabetismo en Venezuela y a la misión Rivas para graduar a bachilleres integrales, entre otros proyectos. Se realizó recientemente la última graduación de doctores, antecedieron muchas más y nos va quedando la graduación de 222 másteres. Dentro de este proyecto tenemos una acción muy importante que es precisamente la calidad educativa. Los integrantes de la misión educativa cubana también contribuyeron al enfrentamiento a la pandemia en Venezuela. Nuestros colaboradores fueron preparados para el acompañamiento a la misión médica. Nuestros cooperantes también estuvieron haciendo la pesquisa casa a casa, siempre con las normas de seguridad establecidas. No hizo falta un llamado especial para podernos incorporar. Nosotros somos colaboradores de patria o muerte y tarea que se nos indique, el compromiso está para cumplirla. Con 42 años de experiencia y a punto de regresar a su patria, esta cubana sabe que en la tierra de Bolívar y Chávez deja huellas de entrega y amor infinitos. Me llevo la alegría del deber cumplido y al pueblo de Venezuela en el corazón. Desde Venezuela, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa de telecomunicaciones de Cuba habilitará el monedero móvil que permitirá a los usuarios de la red celular realizar pagos en el entorno del comercio electrónico en Cuba mediante la plataforma Transfer Móvil. Los ingresos del monedero móvil podrán ser desde tarjetas magnéticas asociadas a cuentas bancarias o desde el saldo del servicio de telefonía celular, mientras las salidas serán solamente por compras realizadas, traspasos de saldos entre monederos o transferencias hacia otras cuentas bancarias y no se permitirá la extracción de efectivo. La empresa industrial Ángel Villarreal Bravo de Santa Clara producirá este año unas 10.000 bicicletas eléctricas. Para este 2021 prevén además el rescate de las bicicletas mecánicas para su comercialización en moneda nacional o libremente convertible. Por otra parte, en esa entidad se confeccionan puertas galvanizadas para el programa de la vivienda y trabajan en la reanimación de la línea de sillas de rueda para el segundo semestre del año, entre otros artículos. Ante la implementación de la tarea de ordenamiento en Cuba, el trabajo por cuenta propia en la provincia de Camagüey mantiene su tendencia al incremento, con la aprobación de más de 3.000 nuevas licencias para la apertura de negocios particulares desde diciembre del 2020 hasta la fecha. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Muy buenas tardes. La selección cubana de fútbol entrena hoy en tierras guatemaltecas luego de su llegada este domingo para los 2 partidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Los nuestros rivalizarán con Guatemala y Curazao los días 24 y 28 de este mes, para lo cual se aclimatan a medida que se incorporan los restantes miembros del plantel. Solo 16 figuras viajaron desde Cuba, en tanto Carlos Vázquez del Alcorcón de España y Yosel Piedra del Sanarate de Guatemala esperaban en el país centroamericano. Informa la periodista Maite Marrero de Prensa Latina que mañana martes se incorporan además Onel Hernández del Norwich de Inglaterra junto a Michael Reyes de la Real Sociedad de Honduras. La llegada de nuevas figuras provenientes de ligas internacionales se representa una motivación adicional, por lo que el director técnico Pablo Elier Sánchez se mostró positivo y declaró que el elenco saldrá con todo a ganar. Detalló que estos 2 días serán muy importantes porque ahí comenzarán a relacionarse, aunque existe un intercambio previo entre atletas y colectivo técnico. A la llegada al aeropuerto, el periodista Esteban Cruz obtuvo declaraciones del comisionado nacional Olier Rodríguez, quien valoró de positiva la incorporación de jugadores contratados en el extranjero por primera vez en la historia. La selección cubana ha estado preparándose indistintamente con todas las afectaciones que ha tenido, pero con la positividad de tener también en esta nueva etapa una inclusión de jugadores reinsertados en la Asociación de Fútbol de Cuba y las cuales pretenden desempeñar un buen papel en esta eliminatoria conjuntamente con las otras naciones que pertenecen al grupo. Tenemos un primer partido contra Guatemala, un partido interesante con los locales, que amablemente también nos han recibido y nos van a hacer también de sede para jugar como locales contra Curazao, y con una selección que está agrupando jugadores jóvenes con jugadores experimentados y contratados en ligas foráneas que hacen un equipo que pensamos que pueda darle éxitos al país y bueno, como tal, enrumbar nuestro trabajo para un futuro prominente, esperando que se pueda clasificar en años venideros a los campeonatos mundiales. Estamos esperanzados con esta selección y que haga un buen papel en esta primera jornada contra Guatemala y posteriormente contra Curazao. Bueno, y como ya se conoce, los equipos de Granma y Matanzas se entrenan en sus respectivas provincias con el objetivo de prepararse para conquistar el título en la Serie Nacional de Béisbol. Luego de estas jornadas de entrenamiento, ambos elencos partirán el viernes a Santi Espíritus, donde tendrá lugar el playoff final en el estadio José Antonio Huelga. El duelo decisivo comenzará el próximo domingo 28 de marzo y definirá el campeón del torneo más atípico y extenso en la historia de nuestros campeonatos, producto de la situación con la COVID-19. Los cocodrilos llegan a esta instancia después de dejar en el camino a Cienfuegos y Las Tunas. En tanto, los alazanes superaron a Industriales y Pinar del Río. Para el primer encuentro se espera un duelo entre 2 de las principales figuras de nuestro país, el zurdo Joan Niguera por Matanzas y el derecho Lázaro Blanco por Granma. Y el espadista cubano Junior Reitor mantuvo el liderazgo americano a pesar de no avanzar más allá de la tabla de 64 en la Copa del Mundo de Espada, que se celebra en la ciudad rusa de Kazán. Reitor se dio este domingo por solo un toque ante el francés Yannick Borel, séptimo en Londres 2012, según refleja la publicación deportiva Hit. No obstante, el santiaguero se confirmó en el liderazgo de América en esa arma, que lo reafirma como un fuerte candidato para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los cubanos ahora deben buscar su boleto en el preolímpico de América que inicialmente estaba previsto para Panamá el próximo mes. Sin embargo, las autoridades de ese país declinaron organizar el torneo por la situación de la COVID-19, lo cual obliga a los decisores a buscar otra sede. Y retomamos el más universal, pero en Europa, luego del triunfo del Barcelona este domingo de manera arrolladora sobre la Real Sociedad, la lucha por el título liguero se intensifica y promete un final cargado de emociones. El siguiente trabajo de Televisión Española analiza las próximas fechas. Los 3 grandes de la Liga siguen apretando. Con sufrimiento, el Atlético de Madrid sigue líder con un partido y medio, 4 puntos de ventaja sobre el Barça. El Atlético intentará aprovechar el parón para recuperar jugadores clave que ahora no están en su mejor momento. Carrasco, Coque, Suárez, Joao Félix. Solo les queda la Liga. Doble visita a Sevilla nada más acabar la ventana de la selección. El Barça está en su mejor momento de la temporada. Ha recortado ya 8 puntos al Atlético. El clásico del 10 de abril será decisivo. Si gana, será un mano a mano contra los rojiblancos. Y la final de Copa del 17 podría suponer una inyección anímica y de tranquilidad con un título ganado esta temporada. El Real Madrid sigue agazapado a 6 puntos del Atlético y con un calendario más complicado.
Se lo juega todo en 11 días. Doble duelo contra el Liverpool en cuartos de la Champions. Si pasan a semis, los blancos se centrarán en Europa y la Liga dependerá del resultado del Clásico. Y a falta de confirmación oficial, el cubano Carlos Daniel Albornoz clasificó a la siguiente ronda del Campeonato Mundial Universitario Online de Ajedrez, después de culminar en el primer puesto del Grupo C. Así lo refleja el sitio Chess Result, que coloca a Albornoz por delante de Semil Canalí, de la Universidad de San Luis en Estados Unidos, luego de completar una excelente faena con 10 puntos de 12 posibles. Con esta información finaliza este tiempo para la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Los versos sencillos de nuestro héroe nacional José Martí cumplen en este 2021 130 años. En los minutos finales de esta emisión, la periodista Indira Román nos acercará a la obra poética del más universal de los cubanos. Santi Espíritus es una de las provincias que registra un considerable número de casos positivos en el actual rebrote de la COVID-19. En ese territorio, el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos asume la atención a los casos confirmados que se encuentran en estado crítico y grave. El Hospital Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus reorganizó sus servicios y desde hace varios días asume la atención a pacientes con COVID-19 en estado grave o crítico, los cuales en su mayoría eran remitidos al Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Se creó en el primer piso la sala de vigilancia intensiva para la atención a los pacientes clasificados como alto riesgo, enfermos de COVID-19 con una dotación de 14 camas. En este cubículo se ingresarán todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas asociadas que en un momento pudieran complicar la situación, o sea, la vida del paciente. Y se creó un cubículo de 10 camas para la unidad de cuidados intensivos para estos pacientes que ya están reportados como graves o críticos con la enfermedad asociada. Según los directivos del principal centro asistencial de Santi Espíritus, se cuenta con los recursos materiales necesarios y con personal calificado que adquirió en otras provincias experiencia en la atención a pacientes positivos a la COVID-19 en estado grave y crítico. Solo las embarazadas ante cualquier gravedad se remitirán a Villa Clara. En el Hospital Camilo Cienfuegos también se brinda atención a personas sospechosas de haber contraído el SARS-CoV-2. La atención a sospechosos se mantiene con una dotación de 20 camas, 14 camas para la atención al paciente sospechoso de alto riesgo y 6 camas destinadas para la atención al paciente sospechoso que está clasificado como grave o crítico. Cada día en el Hospital Camilo Cienfuegos, una comisión de expertos de distintas especialidades evalúa todos los casos, los clasifica y decide la conducta a adoptar para evitar complicaciones y lograr una favorable evolución de los pacientes. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con otras informaciones. Trabajadores del sector del turismo integraron más de 230 brigadas desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 en el país. Sus miembros se han incorporado a la producción de alimentos y los procesos inversionistas, así como a las actividades de apoyo a la labor asistencial en centros hospitalarios. Es el caso de la Organización Superior de Dirección Empresarial Cubasol del Mintur, que hoy abanderó a su 13ª Brigada Sanitaria Elpidio Sosa, la quinta tras el inicio del segundo rebrote de COVID-19 en el país. Su destino, el Hospital Salvador Allende de la capital. Bueno, yo he participado en 8 brigadas, que han sido las brigadas, han sido de 10, ha habido de 15, de 17, y lo hemos hecho con mucho amor, con trabajo, apoyando al personal de la salud. Lo otro es que uno tiene que cuidarse, protegerse, aparte de todas las cosas que uno sepa, pero tiene que cuidarse, lavarse las manos, los nasabujos, todos los medios de protección y para adelante, para lo que sea, estamos aquí. El secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Turismo y la Hotelería, Víctor Lemañe, convocó a los miembros de la nueva brigada a cumplir estrictamente las normas de bioseguridad para mantener en cero los casos de trabajadores del turismo contagiados con la COVID-19 en el cumplimiento de labores de apoyo a la salud. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una cifra importante de jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria y voluntarios de otros sectores sociales en Cuba apoyan la labor de atención a pacientes y sospechosos de la enfermedad por COVID-19 en los centros de aislamiento del país. En Ciego de Ávila, la juventud es protagonista del enfrentamiento a la pandemia del siglo.
La rutina diaria se ha perfeccionado y los jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria en Cuba ganan confianza en sus labores voluntarias en los centros de aislamiento. En Ciego de Ávila, cada acción de los protocolos sanitarios son garantía para que ellos lleguen a zonas rojas de las entidades destinadas a aislar a los pacientes con COVID-19 y demuestren que la solidaridad y el humanismo son cualidades inherentes a la formación de la juventud en Cuba. Esta es la hora de nosotros demostrar que somos los Meyas, los José Antonio Echeverría, los villanos del presente. Unos se encargan de preparar y repartir los alimentos que llegarán a los pacientes. Otros asumen la responsabilidad de la limpieza y algunos controlan la estancia de los enfermos. Cada uno en disímiles funciones, pero todos con un factor común, la grandeza de su bondad. Los jóvenes de la FEUD de la Universidad Máximo Gómez Báez tienen ya después de un año de enfrentamiento muchas anécdotas que contar. Algunos inician por primera vez el trayecto sanitario y otros conservan las historias de su ida y venida del centro de aislamiento, confirmando que son parte de la juventud revolucionaria de la que se habla en el mundo. 2 meses. Llevamos aquí, muchos no han ido por primera vez a la casa en esos 2 meses. No es la primera vez porque también cuando la segunda etapa de la COVID estuvimos ese mismo tiempo también, estuvimos 2 meses. Llevamos aquí 2 meses, para mí la experiencia más difícil que en este tiempo aquí es estar lejos de la familia, porque aquí estamos con nuestros compañeros, con nuestros compañeros del aula, de la beca, pero como quiera que sea, estar lejos de la familia no es nada fácil. Junto a los más jóvenes, los trabajadores de la Cruz Roja no descansan en el empeño de garantizar de manera adecuada las sustancias químicas de desinfección. El gesto de estos obreros es digno de aplausos también. Así, jóvenes y adultos conjugan ímpetu y madurez en pos de la calidad de vida de los cubanos. Verdadero ejemplo de solidaridad, unidad, esfuerzo y disciplina que llega también a las redes sociales a través de las etiquetas Somos Continuidad, Cuba Salva, Somos Cuba, para visibilizar en el mundo la grandeza de la revolución cubana y la estirpe de quienes la sostienen. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Como cada 22 de marzo, la humanidad celebra el Día Mundial del Agua. Jóvenes artistas del grupo Teatro de los Elementos, unidos al director de Cubanos en la Red, Osmel Francis, celebraron la fecha con un performance en la sede teatral. Esta vez la celebración fue entre artistas jóvenes del Teatro de los Elementos. Una presentación más allá de lo común transmitió al público asistente un mensaje sobre el fomento de una gestión sostenible hacia uno de los recursos naturales más imprescindibles. Tengo orillas como en borde, amigo, donde calma la sed el buen samaritano, y arbustos donde el caminante toma el fruto de mi entraña y en aires de este pecho refresca su sonrisa. Como cada 22 de marzo, las actividades van dirigidas hacia el uso racional del agua, pues una gran parte de la población mundial aún no cuenta con el acceso a ella. Y a ellos voy, como se vuelve al mar después de un largo viaje. Como invitado y promotor de la actividad, Osmel Francis, director del grupo ecologista Cubanos en la Red, amenizó el encuentro. Una tarde necesaria, un momento oportuno cuando la humanidad celebra como cada año el Día Mundial del Agua. Esta vez el mensaje llegó en la voz de nuestros artistas. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este 21 de marzo también se celebró el Día Mundial del Títere y la Marioneta. Ante la imposibilidad de celebraciones en espacios tradicionales a causa de la pandemia de la COVID-19, las redes sociales y plataformas digitales fueron escenario para celebrar la fecha y agasajar a quienes se dedican al arte del retablo. Fotografías de puestas en escenas de varias agrupaciones, fragmentos de obras e intervenciones de consagrados titiriteros del mundo ocuparon espacio en la red de redes para así no pasar por alto la fecha y reconocer a quienes se dedican a este noble arte.
Y la Casa de Iberoamérica de Holguín fue una de las primeras instituciones culturales del país que realizó transmisiones online en el 2020 como alternativa para enfrentar la pandemia de la COVID-19 desde el arte. Un año ha transcurrido ya desde entonces y con más de un centenar de streamings se reafirma como un centro insigne en la difusión de la cultura holguinera y cubana. Con la transmisión online de un concierto en marzo del 2020, la Casa de Iberoamérica de Holguín se convirtió en una de las primeras instituciones culturales de Cuba que realizó estas acciones para divulgar el talento local durante la pandemia. Partimos de las capacidades que teníamos en la institución, pero el camino nos ha ido demostrando que la alianza con otras instituciones, la alianza con los realizadores y creadores de la provincia y del territorio nos han permitido ya sostener y establecer un sistema de programación. Más de un centenar de streaming entre conciertos, paneles, debates y eventos se han originado desde entonces en esta casa promotora, incluida la edición 26 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, que mantuvo viva su esencia gracias a la vinculación con el joven proyecto audiovisual Ángulo Ancho. Forma parte de las líneas de trabajo que debemos de llevar todas las instituciones de la cultura, o sea, esa articulación necesaria para poder en tiempos de COVID, y ya esto llegó para quedarse, no va a ser solo en tiempos de COVID, para poder transmitir en vivo. Lo que empezó como una iniciativa para paliar la COVID-19 desde el arte, se ha afianzado en las plataformas digitales, propiciando información, entretenimiento e inmediatez y permitiéndoles internacionalizar sus propuestas. Ya llegamos casi a 400.000 personas en todo este tiempo y hemos llegado a países como España, México, Italia, Estados Unidos, que son nuestros principales seguidores. Un año después de su primera transmisión online, la Casa de Iberoamérica continúa perfeccionando su trabajo en el entorno digital y se reafirma como una institución insignia en la difusión de la cultura holguinera. Bernardo Cabrera para el Sistema Informativo. Antes de finalizar, le comento que un total de 24 obras competirán en las 9 categorías de los premios Quirino de la animación iberoamericana, galardones que celebrarán su cuarta edición el 29 de mayo próximo en la ciudad de La Laguna, Tenerife, España. En la gala se rendirá homenaje al dibujante y director de cine de animación cubano Juan Padrón, creador de clásicos de la animación iberoamericana como El Pidio Valdés y Vampiros en La Habana, anunció la organización de los premios en la presentación de los finalistas realizada en Madrid. España encabeza la lista de finalistas con 11 obras, seguida de México con 6 y Chile con 4. Entre los nominados se incluyen también obras de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Portugal. Con esta nota yo me despido por hoy. Muy buenas tardes. También para ti, Claudia. Y en este 2021, los versos sencillos de José Martí cumplen 130 años de su primera publicación. Entre su obra poética son los más conocidos y revelan muchos pasajes de la vida del apóstol. Leerlos es como acercarse a su autobiografía. Son algunos de los textos más conocidos de José Martí y aunque llevan el nombre de sencillos, son poemas con tanta carga emotiva y madurez literaria que la escritora Fina García Marrús los definió como el testamento poético del apóstol. Martí escribió los versos sencillos cuando tenía 38 años de edad y son puramente autobiográficos. ¿Qué le preocupaba? ¿Qué le hacía sentir nostalgia o pasión? ¿Cuántas veces amó? ¿Por qué odiaba tanto la ingratitud o la traición? Una buena parte de su vida la cuenta aquí. Los versos sencillos es un conjunto integrado por 46 poemas numerados. La mayor parte de ellos fueron escritos por José Martí en agosto de 1890, mientras se encontraba invitado por su médico en las montañas de Catskill, en el estado de Nueva York, donde había ido a restablecer su debilitada salud luego de transcurrir la Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington durante el invierno de 1889 a 1890. En este periodo, además, escribió 13 artículos para La Nación de Buenos Aires y para el Partido Liberal, un periódico que se editaba en México. 4 meses después, en diciembre de 1890, Martí leyó los poemas en una velada que se realizó en la casa de Carmen Millares. Este poemario se dedica a su amigo mexicano, Manuel Antonio Mercado de la Paz, un abogado y político, su hermano, y también se lo dedica al amigo uruguayo Enrique Mario Estrázola Carballo, un médico y pintor
y diplomático. El poemario trata disímiles asuntos y en muchos casos resume los momentos esenciales de la vida del autor. Estos versos son los más conocidos de la creación poética martiana. José Martí pone por encima de estos versos los versos libres y los versos cubanos, titulados luego Flores del Destierro. Es tan bella, mi Carmen es tan bella. Pero el haber sido leídos en público dicen que fue el detonante para su separación con Carmen Zayas Bazán. Ella y su hijo habían llegado a Nueva York, pero el hecho de que estos versos tuvieran tantos pasajes privados de ambos, a ella no le gustó y ese fue el final de la relación. Y aunque hay poemas dedicados a pintores, médicos, al padre, al amigo, a la naturaleza, al maltrato del esclavo y a otras temáticas, resaltan los dedicados a mujeres. Y aquí vale la pena detenerse porque se destacan las figuras femeninas de Maricia García Granado, la niña de Guatemala, Agustina Carolina Otero Iglesias, la famosa bailarina española, María Mantilla, la hija por bautismo, María del Carmen Zayas Bazán Hidalgo. Hay un verso que íntegramente se ve reflejada la madre de Leonor Pérez, producto de los sucesos del Teatro Villanueva. En este 2021 los versos sencillos cumplen 130 años de haberse publicado por vez primera. Han sido traducidos al inglés, al francés, chino, rumano, checo, italiano, ucraniano, guaraní, alemán, ruso, polaco, húngaro y japonés. ¿Cuáles son los valores literarios de esta obra? ¿Qué representan dentro de todo lo que escribió José Martí? Sobre el tema volveremos. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cuídese mucho, tenga un excelente día y nos encontramos aquí mañana. Buenas tardes. Saludos. Es el oeste un género que marcó en el cine y en la televisión fórmulas y estilos que aún prevalecen en el tiempo y porque de una manera u otra ha sido parte de nuestras vidas. Sin más, ya comienza Senderos del Oeste. We came through a dust storm just before we got to... Hey, what are you doing here? All right, folks. Half-hour stop while they change the horses. Now, Marshal, will you tell me what you're doing here? Been a bank robbery in Las Cruces. Bide Turley. Got close to $5,000. Well, still don't tell me why you're in Dragoon Springs. A word comes through to me that Bide Turley may be on your stage. Trouble is, I never laid eyes on him and gotten a good description. What do you figure to do? The Big George out the Sloan Ranch knows Turley on sight. Knew him in El Paso. Is George here? I sent for him. Should have been here an hour ago. I suppose George don't get here. It's time for the stage to leave. It better. Here for some coffee? Did you get your order, Doc?
Oh, all I want is some coffee. Hey, if you got a minute before the stage leaves, my back's been paining me. I'm not a doctor. Well, there ain't nothing in there for no healing back. Now, if you're interested in a line of fancy yard goods, or maybe the finest line of thread in the country. I never would have pegged you as a yard goods salesman. No? What'd you think I was? Well, you're a drummer, plain enough, but I'd have guessed your line was maybe whiskey. That's the secret of my success, you know. It catches the ladies off the guard. And it's a little late for tears, May. You didn't have any doubts in Las Cruces. Everything is so different than I thought it would be. You look different, too. When you're tired, everything is different. Did you see anything? If your bank robber had a lady friend, I bet on those two over in the corner. Just relax. The money stashed in the big purse. You're sure upset. Yes, if we only hadn't taken that money. If we'd have just run off the way you wanted to at first. We had to do it that way. We had to do it that way to get a start. The money spoiled everything. Well, if handling the money bothers you, I'll take charge of it. No. And for my money, it could have been any of them. Except the soldier. There's a chance. Pass the word to him. You mean tell him about Turley? Comes a ruckus when don't harm to have him on my side. I wouldn't count on that one. I'll talk to him anyway. Well, things look brighter here now. You and your pal worked here long? Oh, yes, quite a while. Time comes you want to get married. You count on me to recommend you. Miss, you're a howling bearcat of a cook. Thank you. Excuse me. Food's ready. Thank you. Wait a minute. We think that one of those men in there is Bide Turley. He robbed a bank in Las Cruces. So? The trouble is the marshal doesn't know which man it is.